Bueno, uno de los problemas que sin duda no alcanza a atender todavía la Secretaría de Salud es el tema relacionado con los enfermos por adicciones o por alcoholismo. En Jalisco hemos detectado, hemos visitado lugares llamados anexos, donde parece tierra de nadie. Cobran lo que quieren y hacen también lo que quieren con los internos. Vea usted. Debe haber un psiquiatra, debe haber un psicólogo, debe haber todo eso. No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. De hecho, la persona cuando se nos puso mala, estaba haciendo ejercicio, se puso mala y pues ya quise estabilizarla, pues no pude. Y se la llevaron a una clínica ahí. Se la llevaron a una clínica de Chapala, pero ya cuando llegó, ya llegó muerta la persona. Mi hermano aquí estuvo desde el 9 de octubre del 2020 hasta el 13 de junio de este año. Él estuvo aquí por un problema de adicciones y lejos de recibir ayuda para el tratamiento, aquí fue explotado. Fueron violados sus derechos humanos y fue víctima de muchos delitos que aquí en este centro hicieron con él. Hay menores y mayores. ¿Menores? Sí, también hay menores. ¿Quién los lleva? En la familia. ¿Menores con adultos? Sí, de hecho hay menores. A mí me tocó atender a uno de 15 años ahí de San Pedro Iztacán, ahí cerca de con nosotros, que estaba llorando. Yo cuando era consejero me hablaron qué pasó y ya me dijo que ya me contó su problema, pues. Y yo me quedé mi hija, pues. Lo estuvieron explotando en la campaña política del PAN de Alejandro Aguirre Curiel. A él junto con otros usuarios lo sacaron en la campaña política, lo sacaron a trabajar, cuando él debería estar aquí ingresado para recibir un tratamiento por el cual nosotros pagábamos. ¿Cuánto se paga? 2,400 mensuales y 5,000 pesos de ingreso. Estamos trabajando en realizar un censo. Lo que le puedo decir que en el 2016 estaban registrados 251 centros residenciales. Fue un censo que se hizo. De esos 251, el 98% son privados. Eso fue un censo que se realizó en el 2016. Nosotros, ¿qué encontramos? Pues que la infraestructura en estos establecimientos, que son, la mayoría son asociaciones civiles, son casas que han venido adaptando. No hay la suficiente vigilancia para esos centros de adaptación para los jóvenes, de drogas y todo, porque en sí no tienen ni médicos, no tienen psicólogos, no tienen nada. Aunque sí. Pues los mismos jóvenes nos han dicho que no, cuando andan pidiendo dinero en las calles, que también a mí se me hace como que en vez de ponerlos a sembrar maíz o algo, que tengan sus propios productos, a trabajar en fábricas, lograr que hicieran, que se rehabilitaran, pero con trabajo, no pidiendo dinero. Para mí eso no es una buena rehabilitación para los jóvenes. Durante la pandemia de COVID-19, el consumo de drogas creció de manera exponencial. Si bien aún no se cuentan con datos precisos, especialistas e investigadores estiman que el índice podría superar el 50% más en comparación con los otros años. Mientras el problema de las adicciones aumenta en Jalisco, se multiplican también los centros de rehabilitación, pero actualmente solo 20 de ellos están debidamente registrados y regulados por la Comisión Nacional contra las Adicciones. Todos los demás no ofrecen ninguna garantía en la atención que dicen brindar. Entre ellos destacan los llamados Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, CRE, que supuestamente prometen desintoxicación, atención médica, terapia intergrupal, ocupacional, guía espiritual, deportes y prevención. Sin embargo, de 18 centros de este tipo que se encuentran en el país, ninguno cuenta con el registro que exige la norma oficial para la atención integral de las adicciones.
algunas carecen de todo equipamiento médico, la atención médica resulta ser insuficiente. Obviamente las medidas de seguridad y protección civil son muy limitadas. Algunos de estos centros lo que hacen es cambiarse de domicilio en el momento en que son detectados. ¿Qué personal médico está ahí? No, nada, nadie. De hecho, ¿Nunca viste un médico ahí? no, de hecho yo era el que daba las pastillas porque como me vieron bien a mí, desde un principio fui consejero, soy certificado pues consejería en adicciones. ¿Tú crees que puedes? No, no, y más porque pues uno trae sus problemas y uno pues encerrado, ¿quién va a estar bien? Cuando yo llego a pedir una información, me ofrecen que mi hermano va a estar bien, que hay un doctor de cabecera, el cual no es cierto, el cual dicen que hay aquí consejería, pues consejería de los mismos padrinos, porque no hay psicólogas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social, no hay nada. Actualmente hay 40 establecimientos que ya cumplieron con su registro. Solamente hay 20 que cumplen con el registro, con la acreditación del Consejo Nacional contra las Adicciones. Para que un centro pueda cumplir o sea sujeto a ser reconocido por CONADIC, debe de pasar primero por un proceso que se inicia con el Consejo Estatal contra las Adicciones. No solamente es el crecimiento desbordado de las adicciones que cada vez alcanzan a más personas. El panorama del abuso de sustancias en México adquiere un aspecto siniestro conforme pasa el tiempo. La edad de inicio del consumo bajó de un promedio de 15 años de edad a tan solo 11 o 12 años. Además, la disponibilidad y acceso a una droga como la metanfetamina, también llamada cristal, aventaja terreno en territorio mexicano, una situación preocupante al ser una de las sustancias más agresivas, adictivas y letales de los últimos años. Es decir, en México y en Jalisco se consumen drogas sintéticas cada vez más destructivas, cada vez a edades más tempranas. Y aún así, el tratamiento eficaz y la prevención de las adicciones avanza a pasos rezagados y desordenados. Fue en el año de 2016 cuando el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco presentó el censo más reciente de los centros de tratamiento en su modalidad residencial, detectando entonces 251 espacios de este tipo en todo el estado. Aunque desde ese recuento no se ha actualizado, la información se sabe que el 98% son privados y la gran mayoría están fuera de norma. Aunque así se advierte que estos centros continúan en ascenso, pues además las políticas de prevención siguen siendo escasas e ineficaces. Es un trabajo que se nos ha dificultado a nosotros. Se detectan y se resisten a regularse y entonces de repente cambian de domicilio o cuando hay alguna queja producto de un mal manejo, una mala práctica, entonces eso dificulta que se pueda hacer este trabajo de la regulación. Tuve un problema con la que es mi esposa todavía y pues yo me di en la madre pues por querer, digamos, resolver algo, pues no pude. Entonces ya cuando me vi, pues ya me vi enganchado más del cristal. O sea que pues fueron 5 meses, 5 meses que lo que me di en la madre. Tienen mucho menos oportunidades de recibir atención las mujeres que los hombres y las condiciones en las que se dan son totalmente diferentes. Lamentablemente las mujeres de por sí, por su género, son más vulnerables a ser violentadas. Primero, cargan en sus hombros la exclusión. Sí, donde quiera venden. Ahorita es una epidemia el cristal. De hecho, ahí todos los centros ya todos entran por cristal. El cristal y alcohol. Es lo que están entrando porque el cristal donde quiera hay. 5 meses, pum, me di la madre. 5 meses, ya cuando se accionó, pues no. Ya estaba metido en esa madre. A ver, ¿y entonces te llevaron a dónde? Al CREA Chapala.
A pesar de no estar debidamente regulados y de operar en condiciones que no cumplen con la norma oficial, los centros conocidos como CREAD se las arreglan para generar contratos leoninos con los familiares de los enfermos, garantizando así no su recuperación, pero sí su explotación. Los costos económicos son altos, con penalizaciones que en muchos casos resultan abusivas, aunque no en todos funciona de la misma forma ni se cobran las mismas cantidades, con criterios muy dudosos. En el municipio de Chapala se localiza uno de ellos, que luego de 19 años de servicio y múltiples denuncias de los usuarios, sigue con las puertas abiertas, perpetuando las irregularidades ante la vista gorda de las autoridades. Yo en el que estaba, pues era el más grande, dormíamos como 50 personas. ¿En camas? En literas y en el suelo. Somos 190, casi 190 y el día que estuve yo éramos 192. Siempre varía, se van 3, 4 y llegan 3, 4 y andan. Porque nosotros estamos enfrente del Secure, de la penal de Chapala. Y entonces lo que hacen, o los mandan con nosotros o los mandan a la penal. Entonces muchos, pues ahí llega pues, de todo. Llegan violadores, llegan sicarios, llegan de todo, llega ahí con nosotros porque ya no caben en las penales. El trato es inhumano, es indigno. Este lugar, como lo ven, muy bonito de afuera, pero por dentro es una cloaca. Por dentro ellos, a veces mi hermano me comentó que a veces se bañaban una vez a la semana porque no tienen agua, se roban la luz y no tienen agua. Cuando inició la campaña de Juan Aguirre, a nosotros nos sacaban en la tarde a ir a apoyar a Aguirre. ¿En los mítines? Sí, en los mítines. Sí, de hecho nos daban una camisa azul y aquí traían una A y una gorra azul con el emblema de la A. Diario en la tarde nos sacaban, diario en la tarde. No nos permitían el ingreso de comida, puesto que aquí venden comida, aquí mismo en el centro venden comida que les dona Soriana, comida que les dona el mercado de abastos, comida que les dona la gente. Ir a echar porras con las banderas, a pegar camonías, a pegar banderas, todo eso, pues sí, como un mitin normal. Íbamos pues dependiendo, pues aquí a toda Rivera, pues andamos ahí. De hecho, mucha gente se fugó cuando salían. De repente, oye, pues porque ahí no podíamos ir que miramos de CREA. Teníamos que decir que todos los de la prepa, ya nos juntábamos. A ver, ¿cuántos? No, pues falta un cabrón. ¿Quién falta? Ay, pues ya se fugó. Y así casi diario se fugaban. Nosotros no castigamos, no tenemos calidad para llegar y cerrar. No somos una autoridad, solamente somos un cuerpo técnico colegiado que asesoramos, capacitamos y incentivamos de alguna manera a través de la capacitación para que estos centros se regulen. Desde la última vez que se contabilizaron los centros de atención a adicciones en Jalisco en el 2016 a la fecha, en pleno 2021, la información no se ha actualizado, aunque se calcula que la cantidad se ha duplicado. En realidad nadie sabe cuántos son, mucho menos en qué condiciones mantienen a los enfermos. El SECAG señala que 60 establecimientos están próximos a recibir su registro y la actual administración del gobierno estatal se comprometió a realizar 200 visitas en promedio al año para atender y promover mejoras en las prácticas clínicas de esos lugares. Lo prometió. Nosotros no somos una policía. ¿Qué sería? Este caso, Copriscal tiene una parte de observar una parte, pero además pues existen instancias que aplican la ley, en este caso la Fiscalía del Estado. Yo creo que nos depende desde Guadalajara, desde el estatal, ver que esos centros tengan permisos, estén trabajando como debe de ser, sí, protocolos y todo, porque imagínate cuántos hay jóvenes han salido ahí que los han golpeado y se escapan porque no les dan bien de comer ni nada. Ahí con nosotros hasta eso no estaba mala, pues, pero lo que es siempre es arroz, frijoles y soya. Nada de carne. No, ahí carne no hay. Frutas. Fruta sí, pero fruta pues ya casi echas a perder porque es lo que dan de donación. Leche. No, leche no. Ahí yo no probé leche. Huevos. Tampoco. Violaron los derechos humanos de mi hermano. Okay. ¿Sí? Violaron los derechos humanos. Aquí no hay doctor de cabecera, no hay un psiquiatra, no hay una psicóloga y no hay una trabajadora social. Él le dieron la encomienda de estar dando medicamento y pastillas. ¿Sí? Él era el pastillero de aquí, porque no hay doctor. La mayoría de estos centros llevan el modelo de ayuda mutua. Esto es
son dirigidos y operados por personas que lograron su rehabilitación o que vivieron un proceso de reeducación, y ellos son los que los trabajan. Nosotros solamente estamos legitimados a observar que la práctica clínica sea apegada a la norma oficial 028, vigente. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es? Es un bote como para cuando uno sale a pedir dinero. ¿Cuota? Sí, 200 pesos diarios. ¿Y si los usabas? A veces sí, a veces no. Las políticas prohibicionistas para abordar históricamente el problema de las adicciones han demostrado ser uno de los errores más garrafales de la humanidad. No solo no han tenido el más mínimo impacto positivo en el abuso de sustancias, sino todo lo contrario. Además, han generado estigmas violentos y humillantes contra las personas con adicciones. Han imposibilitado una investigación más profunda y adecuada de las drogas ilegales, sin contar con que las prohibiciones han propiciado un mayor consumo de fármacos legales que también generan ciclos destructivos de adicción. En definitiva, como sociedad, hoy estamos muy poco listos para enfrentar lo que para muchos especialistas es una epidemia que se ha subestimado en muchos frentes. Ha sido muy complejo lograr la regulación y poner en cintura todos los establecimientos que ofrecen tratamiento contra las adicciones en Jalisco. Las autoridades señalan esencialmente falta de interés. Para obtener un reconocimiento se requiere que cumplan con 300 puntos de los lineamientos emitidos por la CONADIC y señalados en la norma 28 aplicable a este servicio. La otra instancia estatal que debe estar atenta a estos temas es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, organismo a quien, por cierto, solicitamos una entrevista, pero la tónica parece ser quedarse callados y no hacer nada y no aceptar. Todas las indicaciones las recomendaciones que nos hacen la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional, las damos puntual seguimiento a las quejas. Se da de alta, nosotros vamos, observamos, vemos qué tanta posibilidad tiene de que cumpla y entonces lo acompañamos. ¿Para qué? Para que sí cumpla. Al final de cuentas, nosotros somos solamente un órgano que asesora. Mi finalidad era que me dieran una entrevista con el padrino o con el dueño o con el director del centro. ¿Has solicitado? Sí, toda la semana la solicité vía telefónica, duré 4 días en espera y nunca recibí ninguna respuesta. Mire, de esos que le estoy diciendo yo, el 62% de la gente que los atiende ahí son consejeros en adicciones o padrinos. Pero son ex. Son ex, sí. Digo que nosotros no tenemos ninguna calidad moral para juzgar a una persona. Todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? No, pero en ese sentido se necesita una valoración, una atención profesional. Pues no es que no sirve. El 25% de esas personas tiene una formación profesional. El año 2020 quedó marcado por la pandemia que le dio un vuelco al planeta entero. La inactividad fue una constante, especialmente en aquellos labores que implican la presencia física de las personas. De tal forma que durante todo ese año no se hicieron visitas a los centros de rehabilitación por parte de los organismos estatales que se encargan de ver cómo están funcionando y qué no están haciendo bien. Una omisión que explica cómo es que dichos espacios parecen ser tierra de nadie. No con esto quiere decir que los centros tengan que ser tierra de nadie y que no cumplan con la norma. Solamente debemos de dimensionar el tamaño del problema en el que todos somos corresponsables y a todos nos afecta. No hay psicólogo, no, y cuando vas porque la familia paga. Cuando vas es externo, pues lo tiene que pagar la consulta. Por eso, pero así que esté alguien de planta, no. De hecho, a mí a veces en la madrugada me despertaban, oye, es que este güey se siente mal, pues ¿qué le doy? Pues yo no sabía qué darle. Nomás por lo típico que pues para el dolor de panza teníamos ahí medicina, pues con para dolor de panza, esto para estómago, para los sueltos del estómago, para la gripe, eso, pero pues a veces pues no sé qué le doy. Pero deja verlo que no esté golpeado, no venimos por él a sacarlo, nada más nos dijeron que lo habían golpeado. Queremos ver. No, que no quería, le dije, bueno, deja hablar a Derechos Humanos, que vengan y que ellos vean. Ya fue como me dejaron ver al joven. El joven nada más lo vimos así de a unos 2 metros, pues dijo que no lo habían golpeado, pero se veía muy espantado.
Pues sí, es parte de, para que entiendan que no se deben de drogar, golpearlos. Después de que observamos, solicitamos a CONADIC que vengan a hacer la supervisión. ¿A quién? A CONADIC, la práctica clínica, el modelo de tratamiento, su manual de procedimientos y que cumpla con lo que dice Protección Civil y Bomberos. Hay mucha gente que llega, que vende afuera con esta gonorrea, con sífilis, con chancros. Ahí me tenía que, pues yo le inyectaba lo que viene siendo ¿cómo se llama la medicina que etiquetó? La penicilina. Penicilina de 800 y la de 1.200.000, que eso viene siendo 4 inyecciones, para que se les calmara pues la infección. Lo que a nosotros nos corresponde es observarlos, señalar cuando están haciendo malas cosas y capacitarlos para que ellos logren cubrir con esto y además suban su calidad de atención que le están dando a la ciudadanía. En conclusión, no existen establecimientos públicos para atender a los adictos, salvo 2 centros juveniles. Todos los demás son privados y persisten al margen de la norma oficial. Pero a pesar de que el Consejo contra las Adicciones en Jalisco reconoce que se están infringiendo normas, derechos humanos y demás, nada pueden hacer. Incluso admiten que si se pusieran a clausurar esos centros, no habría policías suficientes para contener a los adictos, lo que una vez más vuelve a refrendar ese prejuicio que insiste en equiparar a los enfermos con delincuentes. Usted suponga que se tengan que cerrar el día de hoy, martes, todos los centros que no cumplan con el estándar que dice CONADIC. Sería el infierno de Dante. Prepárese con las fuerzas municipales, estatales y federales para abatir la serie de ilícitos que se van a empezar a cometer, desde faltas administrativas hasta delitos graves. Me habló Said y me dijo que si yo autorizaba que él se fuera a Soriana a dar un servicio. Le dije que sí, pero mi hermano no lo tenían en Soriana, lo tenían en Jocotepec, en una casa de Jocotepec, donde estaban al mando del hermano del padrino, el que les pedía la cuota de 200 pesos boteando. Aquí está la mochila, que le dieron una mochila mugrosa, miada. O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Para que la gente tenga compasión de ellos? ¿Por qué hacen esto? Estaba harto, pues, del encierro, del maltrato, pues, verbal. Porque físico fue poco, pero verbal sí, pues diario era que chinga tu madre, puto, y esto y lo otro, ¿sí? Y pues eso no es una rehabilitación para mí. Sí, entonces yo tomé la decisión, me vine. El domingo me quedé ahí en Ajijí, ahí con unos compas, ahí me quedé. Sí, y ya el domingo, el lunes ya me vine. A mi hermano y a 30 usuarios más los sacaban a apoyar en la campaña, cuando mi hermano tenía que estar exclusivamente recibiendo un tratamiento, pero un tratamiento que es invisible, que es una cortina de humo porque no hay doctor, no hay psiquiatra, no hay trabajadora social ni psicólogo. Hay 20 que cumplen con el estándar de CONADIC. Acabamos de entregar a 40 centros un registro estatal. Esto es que cumplieron cuando menos con el 88% de esos 300 ítems que deben de ser deben de ser cumplimentados para que llenen el registro de CONADIC. Por este medio quiero hacer hincapié de que si algo le pasa a mi hermano, si algo me pasa a mí y a mi familia, hago penalmente responsable al centro CREAT, sucursal Chapala, de la zona 1, al director Román Saldaña, a su hermano Jorge Saldaña y a los padrinos que están en la oficina. Bueno, esperemos que esto sirva para hacer un llamado a las autoridades y ver de qué manera se puede resolver que estos anexos den realmente una atención como marca la norma 28, que haya un médico, que haya un psicólogo, que haya un psiquiatra. Sin embargo, queremos recordarle que usted puede hablar al Consejo Estatal contra las Adicciones y pedir informes sobre alguno de los 40 centros que sí están regulados y mantienen todo conforme a la norma. Esto es algo para tomarlo en cuenta.